Lo único que hay que pensar es una sola cosa. Vos pensá lo que vas a hacer. No pensé en tu familia. Dejá tu cerebro limpio. Si vos erraste una pisada, se te terminó el mundo. Y allá, perdiste. Allá no te encuentran ni el loro. Antes de la expedición, mi hermano Julián estaba de vacaciones surfeando y lamentablemente no lo pude acompañar, ya que me recuperaba una apendicitis reciente en Buenos Aires. Todavía no estaba al 100%, pero el nuevo viaje no podía esperar. De lo contrario, se nos pasaba el buen clima. La idea de armar una expedición por Península Mitre, la punta más al este de Tierra del Fuego, surgió hace 2 años al volver de la Isla de los Estados. Alguien nos mostró una foto de una ola totalmente desolada, a la que se puede llegar solo después de varios días de caminata. La foto la sacó un aventurero y fotógrafo del que nos hicimos amigos, Sergio Anselmino, que ya había recorrido Península Mitre hace 10 años en solitario. Cuando lo contactamos para decirle que pensábamos ir a Península Mitre y que lo invitábamos a acompañarnos, estaba atravesando la Patagonia en bicicleta, con el objetivo de pedalear hasta Alaska. Sabíamos que iba a ser difícil que interrumpiera su viaje. Pero se sumó enseguida. Dijo que lo haría por Península Mitre. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Creo que es un lugar que definitivamente y finalmente tiene que ser documentado. Hay muchas personas que no conocen Península Mitre y uno no puede respetar lo que no conoce. Las distancias las podemos medir en kilómetros y de ahí hacer un cálculo de cuánta comida llevar y cuánto tiempo nos va a demorar. Pero allá las distancias se miden por la geografía y el clima. Si a alguno de nosotros nos pasa algo en esas latitudes, es muy difícil que alguien nos pueda rescatar con urgencia. Allá no hay ni comunicación ni lugares de fácil acceso. Y es un riesgo estar expuesto tantos días en lugares tan alejados. Después de varios meses de planear el viaje, finalmente nos íbamos a encontrar los 3 en Ushuaia. La idea era surfear las marejadas que se generan en el mar Antártico y que viajan hasta Sudáfrica. Calculamos que en las zonas más cercanas a la punta debieran romper buenas olas. El objetivo de la expedición era caminar, surfear y documentar toda la costa virgen de Península Mitre, pasando por Buen Suceso, a donde la Armada Argentina va cada 45 días. Esa sería nuestra única salida en caso de tener una emergencia. Llegamos a la ciudad más austral del mundo a principios de febrero. Durante una semana estuvimos preparando el equipaje y las provisiones según los planes. Había que seleccionar bien cada cosa, porque 1 kilo más o menos en la mochila podría hacer una gran diferencia. Esto es un desinfectante, digamos, para cortes, lo que sea. ¿Cuánto pesa más o menos? Y 35-40. Le falta la comida todavía, eso, cargar. Y bueno, falta la humedad y la lluvia encima, que bueno, esa es la que duplica. Y la tabla. El de la comida era otro tema delicado. Para poder llevar los equipos de surf y de filmación, teníamos que hacer abastecimientos en helicóptero antes de empezar. Y mismo así, la comida sería escasa. Comeríamos una vez al día. Estamos afeitados, pelo corto. Última noche. Mañana ya salimos a Península Mitre. El día que arrancamos, nos comunicamos por última vez con familiares.
El único medio de comunicación que llevábamos era un teléfono satelital con los minutos contados para un eventual llamado de emergencia y una radio VHF para contactar algún barco que pasara cerca. Manejamos 120 kilómetros hasta donde termina la ruta J, en el destacamento de prefectura de Moat. Al grupo expedicionario se sumó Silvio, un amigo de Sergio. Teníamos que ser 4 por cualquier urgencia que exigiera dividirnos a pares. Antes de comenzar, los prefectos nos hicieron declarar la salida y dejar asentados sobre nuestra expedición. Casi nos retienen debido a un reciente rescate de una viajera rusa que estuvo a punto de morir. No querían dejarnos pasar con las tablas, por miedo a que nos pasara algo en el peligroso mar Patagónico. Por suerte los convencimos. Ya en la recta final, en un rato salimos. Esta expedición no tiene antecedentes y va a ser muy difícil. Son muchos días con mucha carga en un clima y geografía tan hostil como tiene Península Mitre. Pero bueno, creo que vamos a cumplir todos los objetivos. Todavía quedaban unos días de caminata antes de entrar geográficamente a Península Mitre, que nos esperaba del otro lado del caudaloso río López. Pero antes teníamos que cruzar un arroyo para llegar al rancho del legendario Pati Vargas. Esa agua era la que tomaríamos durante toda la expedición. Era agua de turba y por eso el color oscuro, pero potable. ¿Está buena? Llegamos al anochecer, más tarde de lo que pensábamos. Llevamos algo de comida para compartir con Pati, que nos recibió como a viejos amigos. Sergio nos había hablado de él, que vivió muchos años en soledad por Península Mitre, a más de 80 kilómetros de donde está ahora, y desde entonces se dedica a cazar baguales, vacas y toros salvajes. Yo estuve 15 años en Bahía Aguirre y voy a Bahía Aguirre y no vuelvo más, porque cuanto más caminás, más conocés, más te atrapa el monte te atrapa más. ¿Cómo se llaman? Una se llama Gata y el otro Gato y la otra se llama Shakira. Allá en mi rancho no existe policía, si me gusta una vieja la sigo noche y día. Puedo salir con la rosa, la charito, no hay ley que me prohíba noviar en lo oscurito. Me voy para el rancho. Acá es una vida tranquila, no te molesta nadie. Acá estoy bien. Y en el pueblo va a un baile y tiene que andar peleando. Acá peleo con los baguales. El toro no es malo. El toro cuando se ve atropellado es como uno. Vos te ves atropellado y vas a tener que defenderte. Se me vino encima. Pesaba más de 1000 kilos. Que él venía y yo iba, así que vamos a chocar los dos acá. Digo, somos dos lo más. Alguno va a quedar vivo. Y me enseñaron a trabarlo vacuno y darlo vuelta. Por eso me quebró la pierna, porque le crucé la pierna. Y lo agarré de la guampa así, lo giré así. Por mañoso le gané. Lo que hago yo es lindo. No sé si a alguno le agrada, pero para mí es bonito. Problema no me voy a hacer. Divertirme nomás. Desde lo de Pati se veía una olita a lo lejos y fui a probarla con el tablón. La forma de la ola era buena, pero demasiado chica. Todavía estábamos muy adentro del canal Beagle, donde es raro que entren olas con tamaño, salvo que haya algún temporal. Decidimos dejar el tablón porque era muy incómodo para caminar. Pati aceptó cuidarlo hasta la vuelta, que calculamos sería un mes después. Lo voy a alcanzar mañana, le digo, con la tabla. Cuando pase ahí, no sé si va paso derecho, pero en algún lado va a chocar. Caballo de pata blanca con herradura de acero. Tú vas a llegar conmigo antes que llegue el lucero y vas a llevar en
blanca, a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero. Llegamos a Casa Vieja y pudimos refugiarnos bajo techo. Es un rancho que Pati construyó hace tiempo, antes de vivir ahí donde lo visitamos. Está ya unos 20 kilómetros más cerca del ingreso a Península Mitre. Llevábamos 2 cambios de ropa para toda la expedición, la de la caminata y la del campamento. A modo de rutina, lo primero que haríamos al terminar cada día de caminata sería armar las carpas y ponernos la ropa seca. Arrancamos de Casa Vieja con la idea de llegar cuanto antes a Bahía Sloguet. Ahí intentaríamos cruzar el río López, que marca el ingreso a Península Mitre y a una costa que da mar abierto con potencial de olas. Con la tabla de surfear, pilcha, víveres y maleta, sobre de la espalda neta empezaron a marchar 4 amigos frente al mar. Del sur muy frío a veces, donde la nieve amanece, dormida en cada montaña, entre cuestas y maraña, y un mundo que la paz mece. El faro San Pío representa el extremo sur de la República Argentina. Indica el ingreso al canal Beagle. La casilla que quedó bajo el acantilado era el lugar donde se ponían los botellones con gas acetileno, que subía por un caño de bronce para alimentar la luz del faro. Lo que nunca falta en esa zona es el agua. Cada tanto frenamos para tomar y cargar lo justo y necesario, porque no podíamos llevar demasiado peso encima. Nos dimos cuenta de lo complicada que era la expedición con las tablas, porque constantemente había que subir y bajar por bosques. Cada tanto habían senderos marcados por los baguales, pero casi siempre teníamos que abrir un nuevo paso. Después de bajar y subir acantilados, el clima nos regaló un poco de tranquilidad, aunque no duraría mucho. Por suerte estábamos cerca del rancho Ibarra, donde Luis Andrade nos recibió con gran generosidad. ¿Cómo está? ¿Qué dice Julián? Yo nací en Goya, Corrientes. Está lejos de casa, ¿no? Unos cuantos miles de kilómetros, sí. Me hallé acá por el clima, me gustó. Y acá es tranquilo, tenés seguridad que no te van a robar nada. Porque es difícil para llegar acá. Y no conocés, peor. Acá no viene cualquiera, ¿eh? Todo a lomo de caballo, traerte los víveres, todo. Voy a hacer torta. Esta es levadura. Voy a poner a leudar en un jarrito. Ahí está. Cuando guste pueden servirse, eso quise decir. ¿Si alguna vez había visto tabla de surf? No, por televisión sí he visto eso. Para otros mares, viste, no sé, por otras zonas más cálidas.
A la mañana siguiente nos despedimos de Luis, pero nos volveríamos a encontrar en un refugio cerca de Bahía Slovet, donde él busca baguales durante la época de verano, y en invierno hace temporada en este lugar, ya que queda más cerca de la civilización. Queríamos apurar el paso para llegar a Bahía Slovet. Íbamos con la esperanza de encontrar alguna ola. Seguimos por la costa, pero al no ver olas, nos metimos por el turbal para cortar camino. La turba es un terreno muy blando, húmedo y cansador para caminar, ya que a cada paso uno se hunde. La primera semana fue adaptación a los terrenos y al peso de las mochilas. Cuando al fin llegamos a Bahía Slovet, el mar estaba completamente chato y nos recibió un grupo de delfines. Pero confiábamos que surfearíamos durante los próximos días debido a la exposición hacia el océano Antártico. En el 2010, el velero polaco Nayachata naufragó durante una brutal tormenta, llevándose consigo al capitán y a su hermano. El resto de los tripulantes fueron rescatados por la prefectura. Arriba del acantilado nos encontramos con los mineros más australes del continente. Mi nombre es Ramón Ángel Orellana, tengo 74, recién cumplido. Esta demuele la piedra que vos sacás del acantilado, vos lo tirás acá en esta tolva y lo vas demoliendo. Esas piedras van a otra demoledora que la deja así. Acá, mirá, ahí lo tenés, mirá. Esa es una chispa grande, ¿ves? Esto es oro 24. Lo mío es estar acá, estar en esta paz, en esta tranquilidad. El hombre se tiene que asociar con la naturaleza. No se puede luchar contra la naturaleza. La draga la trajo una empresa inglesa. Un cálculo estimativo que había de la época es 8 kilos por día. La draga se armó acá. Si la hubieran traído, también se la hubieran podido llevar. Dios nos dio esto para que nosotros vivamos gracias a esto, pero no para que lo destruyamos. Esto es muy agreste. Está hecho para que quede virgen. Llegamos al rancho Julián, donde nos reencontramos con Luis, que me invitó a bagualear. El cruce del río López debería esperar un día más. Este se llama Sombra y este se llama Julián. Íbamos en Sillá y nos vamos. ¿Dónde vamos, Luis? Vamos con animal arisco para el consumo. Los vacunos fueron introducidos por las viejas estancias que ya no existen. Hoy son animales ariscos, baguales. Después de tranquear 10 días, llegaron con sus bondades al puesto de Luis Andrade, un gaucho solo que había, perdido en las lejanías de la patria entre las cumbres, gauchos que tienen costumbre de vivir entre lengales, cazando a lazo baguales que sobran como el herrumbre. Contaba un amigo mío que cuando hubo que carnear, no hubo más que ir a campear a esos guampudos bravíos por bosque tú pa' traer la carne a la mesa. Gaucho simple y de noblezas que existen como un celaje, es decir, como homenaje a la gran naturaleza.
Al día siguiente cruzaríamos el peligroso río López, que se ha llevado a más de 10 personas. Sergio anteriormente lo ha cruzado por la desembocadura nadando, pero habría que esperar y ver las condiciones del caudal. Cruzo con una cuerda para traer la mochila del otro lado. El agua es muy fría, no supera los 3 grados y en la desembocadura hay mucha corriente. Nunca le tuve miedo, siempre mucho respeto. Es un río que ya se llevó varias personas, vaquianos. Y bueno, creo que el problema siempre es que uno está solo acá, ¿no? Que si te llega a agarrar un calambre o un shock o algo, bueno, no te vas al mar. Pero bueno, lo crucé otra vez, así que gracias, río. El rancho Julián fue llamado así porque un joven paisano murió ahogado por las aguas traicioneras del río López. Pati nos había contado esa historia. Lo cargaron de bidones de nafta y el río estaba crecido. Lo llevó la correntá. El caballo puede nadar, pero los bidones lo levantaron para arriba y lo dio vuelta. La confianza mata al hombre. ¿Dónde le gustaría morir a usted? En el campo. Y que me coman los perros míos. Eso no quiero ni un velorio. Nos fuimos a dormir pensando en cómo cruzaríamos el peligroso río. A la mañana siguiente, Luis nos recomendó cruzarlo por donde lleva los vacunos cuando hay poco caudal, y no por la desembocadura como había hecho Sergio anteriormente. Buscando las partes anchas de los ríos como cancha para poderlos pasar, porque en la anchura es más bajo, dice el gaucho de trabajo que sabe un río bandear. Que si tenés que ir de vuelta, perdés un pie. Tuvimos suerte con el caudal del río. Ahora sí estábamos en Península Mitre, ya sin parajes habitados por las próximas semanas, expuestos por completo a la naturaleza. Empezó a llover y ya no paró. Pasamos por un bosque petrificado. Eran troncos de hace 40 millones de años. Bosques de ñiri y canelo y de lenga bajo el cielo que besa cada turbán. Como a las grandes alturas, a donde la gran natura es realmente sin igual. ¿Cómo viene eso? Frío, húmedo, pero vamos avanzando. Por allí van los viajeros, abriendo cada sendero para poder continuar. Porque las ramas montones se enriedan en los tablones y no los deja avanzar. ¿Y el bosque cómo nos trató? Bien, está tupidito. En las alturas los vientos pareciera por momento que te tiran para atrás, porque allí el viento es constante y echando el cuerpo adelante, Dios dirá vamos nomás. Subiendo y bajando cerro, recansado como perro cuarteado por la voluntad. Allá van los 4 mozos, cumpliendo sueños hermosos, llenos de patria y tenaz. Tardamos 2 días en llegar a Playa Dorada. Entre el bosque del día anterior y el granizo, la península nos dio la bienvenida a su manera. Al fin el mar había despertado y la tormenta que nos demoró también trajo olas.
de abastecimiento que dejamos en Playa Dorada para poder seguir y estar unos días acá, a ver si surfeamos un poco. ¿Muy fría el agua? No, hasta que nos quedemos quietos. De verdad, muy bueno. Tony, fuerza. Fue una linda primera sesión, más sabiendo que nadie antes había surfeado en esa playa. Pero noté que estaba fuera de estado. No había tenido tiempo de entrenar después de la apendicitis. Y la comida alcanzaba con lo justo para recuperar la energía del día. La tormenta de viento descontroló el mar y no pudimos surfear al otro día. Pero la costa se llenó de algas. ¿Está bueno, Silvio? Está muy bueno. A medida que fuimos avanzando, el mar se fue achatando cada vez más. Las esperanzas de encontrar una ola en Bahía Aguirre se iban deshaciendo a cada paso. El faro San Gonzalo marca el ingreso a Bahía Aguirre, donde Pedro Stoich y su mujer fueron de los primeros pobladores criollos que hubo en la zona. Tuvimos que subir las Sierras López, ya que no había paso por la costa debido a sus acantilados. Cuando avistamos las bahías de las alturas, nos dimos cuenta de todo lo que nos faltaba, y de que tal vez tendríamos que acampar para evitar seguir de noche. Bajamos a la cueva Gardiner, bautizada así en homenaje a un cura anglicano británico que murió de hambre en 1851, junto a otros 6 misioneros. Habían ido con la misión de evangelizar a los pueblos originarios.
Apuramos el paso para cruzar el río Bonpland. Había que encontrar el lugar justo, porque la mayoría del lecho era hondo. De acá a 1 kilómetro está el refugio de Puerto Español. La marea está un poco alta y estos ríos trabajan con marea. Vamos a cruzar con mucha precaución porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el fondo. Al fin llegamos al refugio de Puerto Español, en Bahía Aguirre, donde habíamos pasado en velero durante nuestro viaje a la isla de los Estados unos años atrás. Fue una sensación gratificante volver a pie a ese lugar. El mar nos recibió tranquilo y sin olas. Sin embargo, la lluvia y el viento nos daban un descanso y se sentía muy bien estar nuevamente bajo techo. En el abastecimiento habíamos dejado harina, entre otras provisiones, y tener una cocina era un lujo. Lo que hace muchos años fue una estancia, ahora es un refugio en medio de la naturaleza más pura, rodeado de animales salvajes y una gran riqueza de recursos. Muy rico. Cerca del refugio encontramos restos de un aserradero de mediados del siglo XX, cuando la soberbia del ser humano lo llevó a pensar que podía dominarlo todo. Debido a clima, accesos y distancias, esos negocios no fueron sostenibles en el tiempo. Aún quedan sierras, locomóvil a vapor, quedaba energía para que las sierras funcionaran y hasta algunos rollizos que nunca fueron transportados. Lo mismo pasó con el viejo destacamento de prefectura de 1950, cuyas ruinas mostraban el resultado de uno de los únicos intentos por civilizar la zona. Es como si en la península la naturaleza hubiera podido resistirse a la dominación y explotación del hombre. Los castores son un problema gravísimo en Tierra del Fuego. Fueron introducidos en la década de 50 desde Canadá y en la actualidad está declarado plaga, principalmente porque modifica los cauces del río, inundando bosques nativos y alterando el ecosistema de todo Tierra del Fuego. Y al no tener depredadores, su población está en constante crecimiento. Estuvimos 4 días recuperando energías y esperando olas, pero el mar se mantuvo quieto. La estancia antes tenía trabajadores que la mantenían, pero ahora el clima la está destrozando. Todo lo que había era todo hermoso, todo embarnizado, todo muy bonito. No quedó nada. Se salvó fue la de abajo, la que tiene el piso de material. Esa era donde guardamos la mercadería, el alambre, el cerco, el poste. Todo ese cerco lo hice yo. Y tiraba el alambre a 300 metros, solo. Porque más no te da. Es lindo, vos sabés que caminar, de repente te queda enredado el alambre, volvés para atrás, porque tenés que ir chiflando un tango, una cueca, ¿viste? Más o menos para que no te aburras. Y ahí aprendí a ser sereno.
El día que decidimos partir, nos comunicamos con un barco de la Armada que había entrado a la bahía. Atento, buque de la Armada para particular. Atento particular, aquí Teniente Oliver y Cam. Buenos días, capitán. Sergio, mi nombre. ¿Me copiaste ahí? Mírate claro, buen día, Sergio. Gustavo Sánchez por acá, capitán del barco. Estamos en búsqueda y rescate de un hombre que está caído en una fosa acá en las Cuevas Gardner. ¿Nacionalidad francés? Sí, correcto, afirmativo. Sí, sabíamos que venía. Nosotros somos 4 personas. Si podemos ser útil, tenemos comunicación y en realidad a la Cueva Gardner llegamos en media hora nosotros. Ok, sería fantástico. Yo estoy bajando un grupo de rescate de la policía de la provincia. Supuestamente estaría abierto. Copiado, capitán, me alegro que esté bien. Ok, recibido. Listo. Gracias, Sergio. Copiado, de nada. ¿La fecha aproximada de los relevos de Buen Suceso, ustedes la tenían para el 12, puede ser? Sí, la semana que viene. Copiado, gracias, buena navegación. El buque que sería de Buen Suceso, una semana después, era nuestra única salida de la península en caso de ser necesario. El rescate del explorador se realizó con éxito. Después nos enteraríamos de que había sido por agotamiento mental, algo que le podría pasar a cualquiera en Península Mitre. Estaba muy impaciente por seguir la expedición y poder encontrar otra ola. Quería explorar las playas que aún podrían revelar la ola que habíamos ido a buscar a la península. Pero antes tendríamos que enfrentar varios cerros. No sabía cómo se las arreglaría Joaquín, que tiene miedo a las alturas y que ya había empezado a tener dificultades con algunos ascensos y descensos, que nada tendrían que ver con lo que encararíamos durante los siguientes días. Guarda, yo te suelto. Firme, yo te agarro. ¿Cómo te decís? Desde chico le tengo miedo a las alturas. No es algo que me paralice, pero no me gusta. Igual, hasta el momento venía bien, porque no habíamos encarado nada complicado. Cuando llegamos nuevamente a la costa, vimos que había unas lindas olitas, que nos hubiese encantado surfear con el tablón, pero eran demasiado chicas para las tablas. Hicimos noche en el llamado primer puesto, con la idea de que al día siguiente podrían haber olas. Antes de irme a dormir, quiero volver a tocar el tema de seguridad. Que el evento de esta mañana con el francés y su rescate nos sirva a todos para darnos cuenta de dónde estamos caminando. No se trata de velocidad, sino de seguridad. Llegamos al refugio El Bagualero y la verdad que está en un lugar hermoso, pero muy expuesto. El techo se voló y se está cayendo todo, así que la verdad que casi es inhabitable. Vamos a hacer un poco de orden y a ponerle algo de techo, así logramos que se mantenga un poco más de tiempo en pie. Porque nadie me dijo, anda a hacerlo allá, no. Yo busqué el lugar y digo, acá, esto está lindo. Me gustó hacerlo, no me costó, me gustó, porque nadie lo hizo, yo lo hice. Si vos lo tratás con cariño y sabés que tu caballo te responde,
No importa cuánto viaje. Lo que importa es que me decía, cada vez me está quedando menos. Menos viaje. Papá de Pati. Pati, va para el techo, Pati. Toda esa chapa la llevé a caballo. La chapa 3 metros 10. Los caños, los vidrios, habían 13 vidrios ahí. No se puede llevar vidrio, ¿cierto? Mentira eso. Si uno lo quiere hacer, lo lleva. Toda la vida pasé ahí. 15 años. Por eso hay tantas chicas, ¿no? No teníamos planeado hacer parada ahí, pero al ver su estado, decidimos intentar que se conservara más tiempo en pie. Cuando salí del pago le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Mamá vieja, hoy le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Zambita ser la primera pa' que se acuerde de mí. Después de unas horas de caminata, encontramos unos baguales e intentamos poner en práctica los consejos de Pati. Lo tirás ahí a la playa. Nada más. Y después tienen que, cuando lo agarren y vale, uno que mire la vaca es porque se le puede venir la vaca a buscar a su hijo. ¿Y si se viene la vaca? Y decirle pará. Al no haber olas, continuamos hacia los cerros más altos, el Atocha, el Pirámide y el Campana. Nos dirigíamos a conocer las cuevas que descubrió Sergio durante su expedición en solitario. Tuvimos que alejarnos del mar por algunos días. Al llegar a la cima, nos dimos cuenta que para ir hacia las cuevas tendríamos que volver a bajar y hacer otra cumbre. Parecía muy raro estar con tablas a más de 750 metros de altura, pero era la forma más segura de avanzar hacia las cuevas. Lo único que pedía era que no hubiera nada muy empinado para Joaquín. Hubo algunos momentos en los que lo vi dudar. No dijo una palabra en horas, pero consiguió arreglárselas bien. Me sentí muy incómodo en las montañas y tan lejos del mar, pero por fin volvíamos a estar refugiados y con ropa seca dentro de un bosque.
Dejamos la carga en el campamento y bajamos a conocer las cuevas descubiertas por Sergio. Son las cuevas geológicas más australes del mundo. No habían sido registradas por estar en un punto casi inaccesible, al que solo a él se le ocurrió explorar. Así como a mí se me complicaban las alturas, noté que a Silvio le pasaba algo parecido con el agua. Pero el mar estaba tranquilo, no había casi oleaje y la marea estaba bajando todavía, así que había tiempo de sobra para ir y volver. Bueno, ahora vamos a entrar a la cueva de 160 metros de profundidad. Es una de las más altas, tiene hasta 10 metros de altura en algunos lados. Vamos a tratar de no hacer ruidos muy bruscos o generar algún desprendimiento de algo así. Estas huellas son de huillín, que es una nutria que está en peligro de extinción. Hay muy pocos avistajes acá en Península Mitre del huillín. En 2004, cuando entré la primera vez acá, ya estaba el huillín con los cachorros. Y bueno, la verdad que por el estado de conservación que se mantiene hasta la actualidad, significa que acá hay un microclima especial. Mientras documentábamos las estalactitas y estalagmitas, el mar comenzó a crecer de golpe y tuvimos que seguir rápido para no quedar atrapados. Silvio tuvo un momento de titubeo que casi le cuesta caer entre las olas. Tuvimos que tomar algunos riesgos y subir rápido por paredes más empinadas que a la ida. Salimos de ahí con lo justo. Subió el viento y el mar creció bastante más. El oleaje no paraba de crecer y solo pensábamos en surfear. Pero justo en esa zona el mar reventaba contra los acantilados de roca y recién la siguiente playa estaba un día de caminata. Todo era cuestión de suerte, de estar en el lugar justo cuando se daban las condiciones. Al día siguiente, mientras caminábamos hacia la costa, Sergio y Silvio se adelantaron y subieron a una cumbre. ¿Qué? ¡Que no se van a arrepentir! Yo no voy a subir, Joaquín se quedó esperando. Mientras subía, ya me estaba arrepintiendo. Quería llegar a la costa a ver si quedaban olas del día anterior, hasta que llegué arriba y los vi. Eran 6 cóndores que planeaban arriba de nosotros. Pueden medir hasta 3 metros de ala a ala. Cuando llegamos al mar, quedaban solo las migajas del oleaje del día anterior. No valía ni la pena meterse. En casi un mes de expedición, solo habíamos surfeado en Playa Dorada. La idea era quedarnos varios días esperando olas en esa caleta. Por eso allí habíamos hecho el último depósito de comida, que también serviría para el avance hasta Buen Suceso. Sabíamos que quedaban pocos días para el relevo de la Armada en caso de querer volver a Ushuaia, pero las olas eran la prioridad.
Improvisamos una barrera para repararnos del viento y después le hicimos un techo para la lluvia. Poco a poco fue tomando forma el ranchito. Lo llamamos Rancho Margarita, al estar frente a esos islotes. Durante la espera de olas, que duró 4 días, cambiamos los cordones rotos por la soga que teníamos. También encontramos unos mariscos que calmaron las ganas de comer algo fresco. Y de los árboles de canelo sacamos hojas para hacer té. Julián se armó un hampling de la madera de un naufragio, para meterse al agua de alguna forma. ¿Cómo estuvo eso? Divertido. Te puso frío al final nomás. Estar flotando como 20 minutos ahí sin hacer nada. La decisión de quedarnos más días en Rancho Margarita nos costó nuestra salida de emergencia. El barco de la Armada ya había zarpado de Buen Suceso con regreso a Ushuaia. Atento, buque Olivieri, para particular, ¿me copian? Particular aquí, Olivieri. Olivieri, buenas tardes, Sergio por esta. Sí, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien por acá, volviendo para casa. Muy bien, capitán, gracias. Todo muy bien físicamente y anímicamente. En una semana y media estaríamos por Buen Suceso. Le mando un saludo y bueno, buena navegación, buen arribo. Muchas gracias por los deseos. Buena travesía, que puedan finalizar la tarea con éxito y que tengan un mejor regreso. Vaya a saber cuánto tiempo más va a pasar para que alguien pase por acá. El quinto día decidimos dejar el Rancho Margarita atrás, con la esperanza de que alguien pudiera aprovecharlo en algún momento. Había que seguir y apostar por olas en Bahía San Valentín. Era una de las últimas playas de la costa sur que podría recibir buenas marejadas. Caminamos entre el acantilado y el mar, sobre rocas muy resbaladizas. Había que estar muy atento a cada paso, porque hasta los baguales que conocen los terrenos tienen accidentes. ¿Qué encontraste? A ver. Esto es una punta de arpón que usaban los pueblos originarios de esta zona. Acá estaban los denominados jauch y está hecho de hueso de ballena. Esto lo ataban y con esto cazaban lobos marinos. Había un viento infernal, parecía una tormenta de arena en el desierto, pero hoy estaban las olitas. Me metí solo, mi hermano estaba muy cansado, el asunto de la apendicitis y la falta de entrenamiento se le notaba.
vientito acá en San Valentín, pero está linda la forma. Así que vamos a ver si a la tarde tiene un poquito más de suerte y agarramos más grande. Fuimos a conocer un refugio abandonado que estaba en la otra punta de la bahía, a unos 3 kilómetros del campamento. Todo cambió por confiarnos demasiado. Aunque a primera vista no parecía gran cosa, a Julián no se lo veía bien. Entre el golpe y la impresión por la sangre, le bajó la presión y se puso pálido. Estábamos yendo con Joaquín a ver el refugio de San Valentín. 300 metros antes hay que cruzar un río. Primero Joaquín saltó. Perfecto, se mojó un poco. Y después salté yo por el mismo lugar y se ve que pisé en una arena movediza, no sé qué, y se me hizo un agujero de aire. Me fui derecho de frente, me caí al agua y abajo parece que había una piedra, me la reventé contra la rodilla y contra la canilla. A Julián se lo veía atontado por el golpe, pero también porque le impresiona ver su propia sangre. Sergio volvió más tarde. No sabía bien lo que había pasado y se dio cuenta de que el corte era más profundo de lo que pensábamos. Estoy drenando la sangre para ver que no haya quedado nada dentro y que después pueda generar una infección. Yo lo veo bastante limpio ya. Juli, ¿cómo te sentís? Bien, pero duele un poco flexionarla. Mi miedo era no poder caminar al día siguiente y tener que pedir un rescate en helicóptero. Daba bronca terminar así la expedición que habíamos preparado durante tanto tiempo. Es temprano, nos acabamos de despertar y que vamos a empezar a caminar a Buen Suceso, que está como a 3 días de acá. Y bueno, nada, vamos a ir despacito a ver cómo se va comportando la rodilla. Vamos a tener que abandonar una tabla acá en San Valentín, porque yo no estoy en condiciones de ir cargando más la tabla hasta Buen Suceso. Tenemos que salir porque nos quedan 4 noches de comida, así que tenemos que ir avanzando lentamente para llegar al destacamento. Que lo sucedido ayer sirva primero para darnos cuenta de lo vulnerable que somos acá, que con un solo resbalón o una caída nos encontramos lejos de todo. No fue nada tan grave, pero en la situación en la que estamos nosotros es grave, porque estamos lejos de todo y ya sabemos que la comida también es limitada. Tratemos de caminar con la mayor seguridad posible todo el tiempo y nos destaquemos como solidarios entre todos, ayudándonos de la mejor forma y con paciencia. Porque como todos empezamos esto, todos los vamos a terminar. Le pasó a Julián, pero nos podría haber pasado a cualquiera. Aparte de dejar la tabla, Joaquín y Sergio se repartieron parte de mi peso para avanzar hacia Buen Suceso. Sabía que estaban haciendo un gran esfuerzo. ¿Cómo venís? Bien, despacito. Durante la caminata fui tomando conciencia de lo duro que era el terreno, especialmente porque no pasamos por superficies planas. La rodilla me dolía, casi no la podía flexionar. En realidad, lo más preocupante era la inflamación que tenía, entender qué tan grave era el tramo interno y si realmente podía seguir caminando 2 días más. Bueno, bien. Bastante bien. Sí, se ve bien cerrada y bien limpia. Sí, viene bien. Arrancamos bien temprano por el bosque y el avance era muy lento por la cantidad de troncos caídos. Todavía faltaban 30 kilómetros para llegar a Buen Suceso.
Aunque implicara estar mojados y tener frío desde temprano, decidimos vadear el río, ya que el terreno era más plano para la rodilla de Julián. Le decía a Sergio que preferiría llegar hoy a Buen Suceso, aunque sea un poco más exigente, porque así llegar y ya dejar descansar la pierna unos días y tratar de recuperarla bien. Sí, a mí me parece bien porque el esfuerzo que estás haciendo ahora es mucho y más allá que se ve bien la rodilla, fue un golpe fuerte y necesitamos parar, que él descanse y que la pierna se recupere bien. Ese día casi no paramos y a Julián se lo notaba cada vez más complicado, especialmente cuando subimos los cerros. A pesar de que todavía faltaba mucho, cuando pudimos ver el destacamento desde arriba, fue una motivación más para llegar. Teníamos que apurarnos porque se nos venía encima la noche. Al final del día, solo seguía por inercia. Habían sido 30 kilómetros de bosque y montaña. La gente de la Armada nos recibió con una cena que para nosotros era un banquete. Tenía la pierna bastante inflamada, pero al fin podía levantarla y ponerle hielo. Amanecimos frente a la isla de los Estados, donde habíamos surfeado en nuestro viaje anterior. Estamos preparando un estofado acá de carne y de pollo. ¿Cuántos puntos le pones? Y un 9. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Porque uno nunca tiene que poner un día, o sea, así día a día se va mejorando. La Armada Argentina fue muy solidaria y nos recibió durante 6 días mientras me recuperaba. ¿Qué le estabas haciendo, Joaquín? Un masaje para ir drenando la inflamación y bueno, estuvo bajando bastante todo el líquido de la rodilla y a ver si en unos días podemos seguir caminando. ¿Está tomando algún antibiótico o algo? Y está bastante empastillado. Empezamos tranqui, diclofenac y Pridinol y después seguimos con Decadrón, un poquito de corticoides. Los médicos sin fronteras. Al helicóptero ya no hacía falta llamarlo. Las opciones a esta altura eran 2. Esperar el siguiente barco de la Armada, que vendría en 4 semanas para volver a Ushuaia por mar, o seguir caminando por la costa norte y dar toda la vuelta. La rodilla mejoraba poco a poco, pero seguía sin saber qué tan grave era internamente. Empecé a pensar que aunque no estuviera expuesta a las marejadas del sur, tal vez la costa norte nos podía sorprender con alguna ola. Una semana más tarde, nos despedimos de la Armada y partimos hacia el faro del Cabo San Diego. A las pocas horas de arrancar, surgió un pequeño problema, que en esas circunstancias podría ser gigante. Se rompió una de las tiras de la mochila de Sergio. ¿Y Sergio lo pudiste arreglar? Sí, tuve que cambiarle uno de los enganches, pero es otra medida. Le puse una hebilla más chica y si no se corta la correa va a funcionar bien. Mientras nos dirigíamos al faro del Cabo San Diego, la marea fue creciendo. Nos apretó contra el acantilado y nos obligó a caminar sobre algas podridas, donde nos hundíamos a cada paso, rodeados de elefantes, lobos marinos y un olor insoportable. Para la pierna de Julián no era tarea fácil.
Cuando logramos salir de ahí, llegamos al faro del Cabo San Diego, la punta de Tierra del Fuego y del continente americano. Es el tercer día de caminata después de Buen Suceso y por suerte, no se inflamó más, así que viene estable. Debido al cruce de corrientes en la punta, se genera un fuerte escarceo. Por eso era imposible que hubieran olas. De todas maneras, de ahí en más iba a ser muy difícil encontrar buenas marejadas. Aprovechamos la estructura del faro para dormir adentro y no armar la carpa. Ya estábamos en la costa norte de Península Mitre, que era más plana y menos cansadora para caminar. El mar estaba chato, pero todavía teníamos esperanzas de encontrar olas. Para llegar al refugio de Bahía Tetis había dos opciones: rodear la bahía caminando durante 4 horas o cruzar las mochilas con las tablas. Sergio y Joaquín seguían con más peso para ayudarme con la pierna, y la carga era cada vez más dura para ellos. Estábamos todos muy cansados. Así que nos decidimos por el cruce. Mi hermano hizo un primer intento solo, para ver cómo venía la corriente y la llegada al otro lado. Hay corriente, ¿eh? Dale, Silvio, Traela. Está subiendo la marea y más correntadas que antes. ¡Te la largamos! No le largues. Ya está. Ya va a ser pie ahí. La corriente estaba mucho más fuerte de lo que aparentaba. Me di cuenta de que tal vez no había sido la decisión correcta, pero Joaquín ya había dejado la primera carga. No quedaba otra opción que seguir. Había que hacer 6 cruces para llevar todo. En un momento, Joaquín se quedó muy atrás y me pareció que no podía remar bien. En el tercer cruce casi no podía levantar el brazo derecho, y cada vez me costaba más remar contra la fuerte corriente. Vamos a hacer el último viaje, hay bastante corriente, ahora un poco de viento, sigue lloviendo, pero bueno, ya estamos del otro lado. En el último viaje creí que no llegaba, y mi hermano, que estaba atado al mismo cabo, me ayudó a seguir. Al fin estábamos del otro lado con todo. Cuando Julián me preguntó, le dije que estaba solo un poco cansado, pero algo le había pasado a mi espalda. Muchos años atrás, hubo un destacamento de prefectura del que ahora solo quedan restos. Al igual que la factoría de lobos marinos, perteneciente a la misma empresa del aserradero de Bahía Aguirre. Los restos que nos fuimos cruzando me hicieron entender que en la península nada sale como planeado. Posiblemente no encontraríamos la ola que habíamos ido a buscar. El error quizá fue ir con expectativas. Creo que Sergio era el único que lo entendía desde el principio. Cuando sentí más confianza en la rodilla, decidí volver a cargar la tabla. Por lo contrario, Joaquín casi no podía levantar su brazo. Nos dirigíamos hacia la antigua estancia Policarpo, donde estaríamos a menos de una semana de salir de la península y regresar a la civilización. Pero la naturaleza nos volvió a sorprender. Al llegar a la pequeña caleta del rancho Tres Amigos, decidimos cambiar de planes.
Después de 2 semanas, teníamos la ilusión de volver a entrar al mar, pero también incertidumbre por las lesiones de los dos. La noche estuvo helada. Nos despertamos por el frío de la nevada y el sonido de las olas. La espalda me dolía bastante y ni siquiera sabía si podía remar. Dudé en entrar al mar, pero si no me metía en ese lugar, sabía que tal vez nunca volvería a esa ola. La ola que encontramos era mejor de lo que habíamos imaginado. La naturaleza nunca dejó de sorprendernos en Península Mitre. Al caer la tarde se hace un alto en el camino por la luz que se echa en falta y el cansancio peregrino. Se repite vieja escena anterior a todo nombre, una ronda en torno al fuego y el encuentro entre los hombres, con los ojos extraviados en las llamas de colores. Cada cual va repasando alegrías y dolores. Tal vez un abrazo a tiempo,
un amargo bien cebado, tal vez un amor sincero que atrás se ha dejado. Así es la vida del andariego, por el camino siempre andar y andar. Y cuando es el momento de arrancar, no existe más opción que el desapego. Así es la vida del andariego, por el camino siempre andar y andar, sin otra patria ni otro hogar que una ronda alrededor del fuego. Llegamos a los restos de la estancia Policarpo en Caleta Falsa, declarada Monumento Histórico Nacional. De a poco estaba entrando el invierno y no sabíamos hasta cuándo seguiría la nieve. El que viaja es como un cofre, un hogar en el que viven un hermano inseparable, mil historias que se escriben, el recuerdo de esa helada que en el rostro fue puñales, aquel mar embravecido, aquel sendero sin señales, en un íntimo silencio entre leños que crepitan, lo que estaba en ese cofre en las llamas se deposita, y que todo se consuma y que el humo emprenda vuelo, y de cada cual un soplo por siempre habrá en el cielo. Así es la vida del andariego, por el camino siempre andar y andar. Y cuando es el momento de arrancar, no existe más opción que el desapego. Así es la vida del andariego, es su destino siempre andar y andar, sin otra patria ni otro hogar que una ronda alrededor del fuego. Salimos de madrugada hacia el puesto La Chaira, nuestra última parada antes de volver a la civilización. Pero primero teníamos que cruzar el río Leticia, que es muy peligroso con marea alta. Vamos a ir menos 10, vamos antes que suba la marea.
puestero de la Chaira, don Oyarzún, demostró una vez más la solidaridad de la gente de campo. Nos cocinó unos ricos bifes antes de avanzar hacia el río Irigoyen, que marca el límite de Península Mitre. Último día de caminata en Península Mitre. Ya cruzamos el río y bueno, toca volver. Al cruzar el río Irigoyen, salimos geográficamente de Península Mitre. Pero quien anduvo por esa tierra nunca lo olvida. ...53 días en Península Mitre nos dejaron con 10 kilos menos, algunas lesiones y el descubrimiento de una ola como pocas en Argentina. Pero más que nada, nos hicieron entender por qué Sergio dejó su bicicleta rumbo a Alaska para acompañarnos a documentar esa tierra olvidada. Y por qué Patti vivió 15 años solo en la península. La expedición fue mucho más dura de lo que habíamos imaginado. Las condiciones que se nos presentaron fueron desafíos, no barreras. Vivimos de una forma sencilla, solo con las cosas que necesitábamos y paso a paso aprendimos la importancia de conservar este tipo de lugares. Península Mitre, casi solitaria, desde que el nativo dejó de existir. Combatido a fondo por los extranjeros, la cumbre y los cóndores lo vieron morir. Y hoy sus habitantes son toros ariscos, de aspa como alesna, fornido y de pie. Yeguas y padrillos, declinas enteras, decorando el campo de nadie tal vez. Varias poblaciones ya hechas taperas, vieron los amigos en tal soledad, como señalando que no es sencillo poblar esos campos con algo nomás. Hay seres humanos que aman al peligro y no hay sacrificio que los vuelva atrás. Los justos son gustos y mientras se pueda, sin joder a nadie, cúmplalos nomás. Península Mitre, árboles y ríos, como un jardincito que nos dio el Creador, para que nos demos cuenta como gente que vale la pena no ser destructor. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es hacer patria para vos? ¿Hacer patria? ¿Trabajar? Alguien tiene que luchar. Si no soy yo, será otro. Porque
abandonado no puede quedar esto. Eso para mí, digo, hacer patria. Si te quedas sentado, no haces nada. Ustedes sí que están haciendo patria. Espero que hagan mucho más todavía.